El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud definió al prematuro como recién nacido de peso inferior a 2.500 g y nacido antes de la semana 37 de gestación, 259 días. Alrededor del 8% de los recién nacidos vivos son pretérmino, pesando por lo general menos de 2.500 gramos, prematuros. Un porcentaje no desdeñable de pretérminos pueden pesar más de 2.500 gramos. En la práctica actual, los términos de prematuro y pretérmino se confunden y se hacen sinónimos, dando preferencia a la edad gestacional, ya que la inmadurez va más ligada a la edad gestacional que al peso de nacimiento. Aproximadamente el 8% de los recién nacidos vivos son prematuros, y el 1% son recién nacidos de muy bajo peso. La edad gestacional condiciona en gran medida la supervivencia, por lo que distinguimos entre pretérmino extremo, nacido con menos de 32 semanas, con un peso en general inferior a 1.500 gramos, también llamados recién nacidos de muy bajo peso. Dentro de este grupo, se incluyen los pretérmino muy extremos o recién nacidos de estrado bajo peso, con edad gestacional inferior a las 28 semanas y peso generalmente inferior a 1.000 gramos. Pretérmino moderado, aquellos nacidos entre 32 a 36 semanas, con mortalidad baja en nuestro medio. Dentro de estos también se habla de pretérmino tardío, aquellos nacidos entre la 34 y 36 semanas de edad gestacional. A pesar de todos los esfuerzos realizados desde el ámbito clínico y de investigación, la frecuencia de prematuridad en los países desarrollados se está incrementando. En Estados Unidos se ha pasado de un 9,5% de nacimientos prematuros en 1981 a un 12,7% en el 2005. Entre los factores de riesgo de prematuridad se citan la edad materna y la etnia. Edad materna, en nuestro entorno, según nuestros propios datos del Hospital Universitario San Cecilio, la edad de las madres de pacientes prematuros de muy bajo peso ha sufrido un progresivo incremento, desde los 30,3 años de media en 2008 hasta 34,4 años en 2014. Etnia, la prevalencia de prematuridad en la población negra es del 16%, dobla la prevalencia observada en la población blanca, que es del 8,4%. Otros factores como las gestaciones múltiples explican del 12 al 27% de todos los nacimientos prematuros. Si se considera cada uno de los factores de riesgo en particular, el predictor más significativo en el parto pretérmino es un nacimiento pretérmino previo. De hecho, los estudios sobre gemelos y recurrencias en las familias confirman que la recurrencia de prematuridad en gestaciones subsiguientes es 3 a 7 veces más alta en los partos prematuros inducidos médicamente y en los partos prematuros extremos. Además, existe mayor riesgo de recurrencia de parto prematuro en la misma edad gestacional en la siguiente gestación. Por todo ello, en opinión de algunos autores, la genética podría explicar alrededor del 40% del riesgo de prematuridad. Existen 3 categorías primarias de prematuridad. Parto prematuro por indicación médica, resultado de situaciones específicas como preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino, que afectan tanto a la madre como al feto. Esta categoría supone el 30 a 35% de todos los partos prematuros. El 25 a 30% de los partos prematuros se producen por rotura prematura de membranas y están intrínsecamente relacionados con infección, desprendimiento de placenta o defectos anatómicos. El 35-45% de los casos el parto prematuro es espontáneo, sin una etiología clara. Las alteraciones que presenta un prematuro dependen fundamentalmente de la edad de gestación. Los trastornos precoces que ponen en peligro la vida del recién nacido prematuro en la primera semana de vida son: control deficiente de la termorregulación con tendencia frecuente a la hipotermia. Trastornos respiratorios, enfermedad de la membrana hialina, crisis de apnea. Trastornos cardiocirculatorios, hipotensión arterial precoz y persistencia del ductus arterioso. Lesiones encefálicas, relacionadas con la anoxia y la hemorragia intraventricular. Dificultad de alimentación, que motivará cuadros de malnutrición, hileo paralítico, tapón meconial y enterocolitis necrótica. Tendencia a alteraciones metabólicas, hipobarra-hiperglucemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, hipobarra-hipernatremia, hipobarra-hipercaliemia, hipofosforemia. Entre los trastornos o complicaciones tardías hay que citar la retinopatía del prematuro, la anemia, la osteopenia del prematuro, los trastornos respiratorios tardíos, displasia broncopulmonar, aspiración, y del sistema nervioso central,
hidrocefalia post-hemorrágica y leucomalacia periventricular. Morfología general del recién nacido prematuro. Llama la atención el gran tamaño de la cabeza y el escaso desarrollo de las extremidades inferiores, que son delgadas, con escaso desarrollo muscular, nulo panículo adiposo y cubiertas de una piel fina. Las uñas son blandas y cortas. Los pliegues transversales de las plantas de los pies se limitan al existente en la parte anterior. Cráneo y cara. Las suturas están abiertas y la fontanela mayor es amplia. Los huesos del cráneo son blandos, craneotabes del prematuro. El cabello es corto y poco desarrollado. La apertura palpebral tiene lugar a las 25 a 26 semanas de gestación. Los pabellones auriculares son pequeños, blandos y mal desarrollados. La facies es afilada y arrugada. Piel. Enrojecida al principio, pronto palidece. La ictericia es precoz, intensa y prolongada. La ausencia de panículo adiposo origina que los vasos se vean fácilmente a través de la piel y los relieves óseos hacen resalte. La cianosis distal es frecuente, así como los edemas. Existe gran cantidad de lanugo. Genitales. Habitualmente los testículos no han descendido al escroto en los varones. En las niñas los labios mayores no cubren los menores. Las mamilas están poco desarrolladas y la intumescencia mamaria frecuente en el recién nacido a término no suele aparecer. Es corriente encontrar hernias inguinales bilaterales y umbilicals. Crecimiento. El peso es inferior a 2.500 gramos. La pérdida fisiológica de peso es intensa, hasta un 15% del peso del nacimiento, y su recuperación lenta. La longitud es proporcional a su inmadurez y siempre inferior a 47 centímetros al nacimiento. Como guía, aparte de las tablas, se debe recordar que, a partir del quinto mes, en que el feto mide 25 centímetros, el feto cada 4 semanas crece 5 centímetros. El perímetro craneal es siempre inferior a los 33 centímetros al nacimiento. El seguimiento del crecimiento se puede realizar con las tablas de Fenton. La imagen muestra las situaciones que se pueden presentar en cuanto al crecimiento. Tras la pérdida de peso inicial y peso adecuado, la recuperación del peso e incorporación al carril de crecimiento inicial se denomina catch-up. En los casos de crecimiento intrauterino retardado, la recuperación del peso puede ser más tardía. Cuando un niño nace prematuramente, el aporte de nutrientes que soportan el crecimiento del feto se ve bruscamente interrumpido. La interrupción brusca del flujo continuo de aminoácidos y energía promueven el catabolismo celular y la liberación de iones intracelulares como son fósforo y potasio. Esta situación no suficientemente comprendida hasta no hace mucho explica las frecuentes alteraciones metabólicas del tipo de hiperfosforemia, hiperpotasemia e hipocalcemia observadas en los recién nacidos de muy bajo peso, al nacer tras periodos de ayuno variables. El aporte inmediato tras el nacimiento de nutrientes permite mantener las células en estado anabólico. Se fomenta de esta forma el crecimiento postnatal a la vez que se incrementan la incorporación a la célula de fosfato y potasio. Esta observación está en el origen de alteraciones metabólicas como son hipopotasemia, hipofosfatemia e hipercalcemia, frecuentemente observadas en recién nacidos sometidos a nutrición parenteral del día cero, con composiciones no bien balanceadas, donde habitualmente no se aporta fósforo ni potasio. Metabolismo hidrosalino. Hay que señalar las grandes necesidades acuosas y la facilidad con que el prematuro sufre deshidratación y edemas. A consecuencia de las grandes pérdidas insensibles de agua y la inmadurez renal, los prematuros muy inmaduros pueden presentar hipernatremia en relación con una mala gestión de líquidos administrados o humedad en incubadora insuficiente. Posteriormente puede observarse hiponatremia relacionada con aportes de líquidos excesivos. En los primeros días es frecuente la hiperpotasemia. Metabolismo mineral. En relación con el cese de aportes energéticos tras el parto y la instauración de una situación de catabolismo celular pueden observarse hipocalcemia, hiperfosforemia e hiperkaliemia. Además, se muestra una tendencia a la acidosis metabólica tardía, por mala gestión tubular del bicarbonato. Grasas e hidratos de carbono. El prematuro precisa 3.5-4 gramos por kilogramo y día de grasa y 11 a 16 gramos por kilogramo y día de hidratos de carbono. En relación con las grasas, el dato a destacar es su déficit de absorción. En cuanto a los hidratos de carbono, el prematuro extremo puede manifestar hiperglucemia que obligue a administrarle insulina. Proteínas y energía.
Se necesitan de 3,5-4 gramos por kilogramo y día de proteínas y de 100 a 120 kilocalorías por kilogramo y día a partir de la semana de vida. El aporte proteico precoz y un mayor aporte energético se ha relacionado con mejor pronóstico, mejor desarrollo cerebral y menos displasia broncopulmonar. Aparato respiratorio. Los movimientos respiratorios son rápidos, superficiales e irregulares. La respiración periódica se caracteriza por periodos de apnea con una duración de 5 a 10 segundos sin cambios en la frecuencia cardíaca ni en el color, al contrario que en las crisis de apnea de más de 20 segundos de duración, con bradicardia y cianosis. Las afecciones respiratorias precoces son debidas más frecuentemente a carencia de surfactante, enfermedad de la membrana hialina, inmadurez de los centros respiratorios, acidosis respiratoria fisiológica, y complicaciones respiratorias, neumonías infecciosas, síndrome de aspiración. Aparato digestivo. Los reflejos de succión y deglución están debilitados y la coordinación entre ambos no aparece hasta las 32 a 34 semanas. La musculatura de la boca tiene escasa fuerza. El cardias está poco desarrollado, así como el píloro. La motilidad gástrica insuficiente y la debilidad de los movimientos peristálticos explican la facilidad para la distensión por gases y la tendencia al estreñimiento. En ocasiones se comprueba una retención de meconio, que está motivada por un simple tapón y se relaciona con un defecto relativo de enzimas proteolíticas. A las 28 a 30 semanas de gestación el prematuro tiene igual capacidad digestiva que el recién nacido normal, si bien la insuficiente absorción de grasas condiciona una esteatorrea. Las mencionadas alteraciones conducen con facilidad a dos situaciones opuestas: si la alimentación es escasa aparece una intensa caída de peso, hipoglucemia, acidosis, hipoproteinemia y desnutrición; si es excesiva, pueden aparecer vómitos, dilatación gástrica o la enterocolitis necrótica. El hígado inmaduro es causa de hipoglucemia, hipoproteinemia, hipoprotrombinemia e ictericia, con más frecuencia que en el recién nacido a término. Aparato circulatorio. Destaca la taquicardia variable. El pretérmino extremo tiene tendencia a la hipotensión arterial en las primeras horas de vida. Son frecuentes los soplos funcionales y transitorios. La persistencia del ductus arterioso puede verse en pretérminos extremos y se relaciona con aporte incrementado de líquidos intravenosos. Aparato urinario. Como consecuencia de la inmadurez renal es frecuente la presencia de albuminuria, glucosuria y hematuria discretas. Órganos hematopoyéticos. En la serie roja, inicialmente se comprueba mayor número de eritroblastos, 20%. La poliglobulia fisiológica desaparece rápidamente, por lo que la hiperbilirrubinemia también será más frecuente. Pronto se instaura la anemia del prematuro. Durante los primeros 10 a 15 días la anemia es sobre todo iatrogénica, por las repetidas extracciones para análisis de laboratorio. Para prevenir la anemia tardía, más allá de las 2 semanas de vida, se ha propugnado el uso de eritropoyetina recombinante humana junto con hierro. La eritropoyetina es una glicoproteína incapaz de cruzar la placenta desde la madre hacia el feto, lo que supone que toda la eritropoyetina detectada en cordón umbilical se debe exclusivamente a producción intrínseca fetal. El feto, como los individuos adultos, puede responder a la hipoxia con un incremento en la producción de eritropoyetina; sin embargo, la respuesta secretora de eritropoyetina es más lenta en el hígado que en el riñón. Sistema nervioso. El prematuro manifiesta somnolencia. Tiene hipotonía y los reflejos propios del recién nacido están disminuidos o ausentes. El sistema nervioso central es muy sensible para sufrir agresiones como la asfixia perinatal o la acidosis, que pueden favorecer la aparición de hemorragia intraventricular y de leucomalacia periventricular. Alteraciones sensoriales. La más afectado es la ocular. El iris está poco pigmentado, los movimientos oculares son muy incoordinados. La vascularización retiniana se completa tras el parto prematuro, depende del factor de crecimiento vascular y es muy sensible al aporte de oxígeno. Termorregulación. La ausencia de grasa parda en el recién nacido prematuro origina que una característica constante sea la hipotermia, si bien existe asimismo tendencia a la hipertermia de causa ambiental, por mala gestión de los mecanismos termorreguladores. El diagnóstico de la prematuridad se plantea desde varios aspectos: clínico, grado de prematuridad, etiológico, de las complicaciones o comorbilidades asociadas. Diagnóstico clínico se fundamenta en el peso,
Edad gestacional y signos de desarrollo, se utilizan las tablas de desarrollo como la de Bayard, Capurro, etc. Diagnóstico del grado de prematuridad en función de su edad gestacional y su peso. Diagnóstico etiológico, mediante la anamnesis familiar e historia obstétrica. Diagnóstico de comorbilidades, membrana hialina, asfixia, hiperbilirrubinemia, tendencia hemorrágica, intracraneal, pulmonar, infección, ductus persistente. Diagnóstico diferencial con restricciones de crecimiento intrauterino y bajo peso. El test de Bayard es una técnica clínica comúnmente usada para el cálculo indirecto de la edad gestacional de un recién nacido. El test le asigna un valor a cada criterio de examen, la suma total del cual es luego extrapolado para inferir la edad gestacional del neonato. Los criterios se dividen en físicos y neurológicos y la suma de los criterios permite estimar edades entre 26 y 44 semanas de embarazo. El test de Bayard evalúa 6 parámetros neurológicos basados en la madurez neuromuscular e incluyen: postura. El tono muscular total del cuerpo se refleja en la postura preferida por el neonato en reposo y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. Ventana cuadrada. La flexibilidad de la muñeca y barra o resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. Rebote del brazo. Maniobra que se enfoca en el tono del bíceps midiendo el ángulo de rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. Ángulo popliteo. Medición de la resistencia por el tono pasivo del flexar en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Signo de la bufanda. Estudio de los flexars a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Talón a oreja. Maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexars en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Los criterios físicos evaluados en el test de Bayard incluyen: piel. Maduración de la piel fetal evaluado por las estructuras intrínsecas de la piel con la pérdida gradual del vernix caseoso. Oreja/ojos. El pabellón de la oreja cambia su configuración aumentando su contenido cartilaginoso a medida que progresa su madurez. Pelo. En la inmadurez extrema, la piel carece de las finas vellosidades que la caracterizan, las cuales aparecen aproximadamente durante las semanas 24 o 25. Superficie plantar, relacionado con las grietas en la planta del pie. Esbozo mamario. El tejido en las mamas de los recién nacidos es notorio al ser estimulado por los estrógenos maternos dependiente del grado de nutrición fetal. Genitales masculinos. Los testículos fetales comienzan su descenso de la cavidad peritoneana al saco escrotal aproximadamente durante la semana 30 de gestación. Cada uno de los criterios en el test de Bayard, tanto físicos como neurológicos, reciben una puntuación desde 0 hasta 5. La puntuación total varía entre 5 y 50, con la correspondiente edad gestacional localizado entre 26 y 44 semanas. A menudo se usa una fórmula para el cálculo de la puntuación total. Edad gestacional igual a 2x puntuación, más 120/5. La prematuridad es responsable de más de la mitad de las muertes ocurridas en el periodo neonatal. Los recién nacidos de muy bajo peso representan en nuestro medio 1.5% del total de recién nacidos vivos, pero contribuyen en un 50% a la mortalidad neonatal total. Las complicaciones propias de la prematuridad las podemos agrupar en precoces y tardías. Dentro de las tardías destacamos la displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro. Entre las precoces destacamos la enfermedad de membrana hialina, persistencia de ductus arterioso y enterocolitis necrotizante. En la imagen se representa la supervivencia en nuestro medio y la comunicada por la Sociedad Española de Neonatología en cada estrato de edad gestacional. La displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica de origen multifactorial caracterizada por una lesión temprana que afecta sobre todo a los recién nacidos más inmaduros. Los primeros factores de riesgo relacionados con esta enfermedad fueron reportados por Northway, y se mantienen en plena vigencia. Así, la prematuridad, el síndrome de distrés respiratorio, las altas concentraciones de oxígeno o las lesiones derivadas del uso de la ventilación mecánica, siguen teniendo un papel fundamental en el desarrollo de displasia broncopulmonar. Su incidencia se relaciona con la edad gestacional, la coexistencia de infecciones, la nutrición y factores genéticos. La tabla muestra la prevalencia de displasia broncopulmonar en nuestro medio. La prevalencia media para recién nacidos de muy bajo peso es del 40% aproximadamente.
La enterocolitis necrótica se define como necrosis por coagulación e inflamación del intestino del lactante. Es otra comorbilidad presente en nuestro medio en el 15% de los recién nacidos de muy bajo peso. La enterocolitis necrótica es la patología gastrointestinal más frecuente en recién nacidos de muy bajo peso al nacer, que se asocia con trastornos en el neurodesarrollo y un aumento de la mortalidad relacionada de un 10-30%. Se ha descrito una menor producción de mucina en el tubo digestivo, debido a que el gen MUC2 no se expresa en las células caliciformes de este tejido, lo que causa una alteración importante de las funciones de este órgano, así como de la composición de su microbiota. Una respuesta inflamatoria excesiva y una inmunidad innata inmadura son algunas de las explicaciones frecuentemente consideradas para explicar la patogénesis de la enfermedad. La lactancia materna y la disminución de la exposición a los antibióticos son medidas críticas para lograr la diversidad y aumento de la microbiota fecal. Las bacterias de la leche humana se encuentran entre las primeras que colonizan el intestino del neonato, impidiendo el asentamiento y proliferación de bacterias patógenas, favoreciendo el desarrollo de inmunidad innata y, por lo tanto, disminuyendo el riesgo de padecer enterocolitis necrótica. La retinopatía del prematuro se define como una vitreoretinopatía fibro- y vasculoproliferativa que se produce como consecuencia de una vascularización retiniana anómala en niños prematuros, menos de 1.500 gramos de peso o menores de 32 semanas de edad de gestación, y que puede producir pérdida de la agudeza visual o ceguera. La retinopatía del prematuro en nuestro medio tiene una prevalencia del 21 a 33%, debe tenerse en cuenta que su prevalencia aumenta con la disminución de la edad gestacional y el peso. La mejora en el manejo de la oxigenoterapia en la última década ha motivado una disminución en su incidencia. La retinopatía del prematuro se define como una vitreoretinopatía fibro- y vasculoproliferativa que se produce como consecuencia de una vascularización retiniana anómala en niños prematuros, menos de 1.500 gramos de peso o menores de 32 semanas de edad de gestación, y que puede producir pérdida de la agudeza visual o ceguera. La retinopatía del prematuro en nuestro medio tiene una prevalencia del 21 a 33%, debe tenerse en cuenta que su prevalencia aumenta con la disminución de la edad gestacional y el peso. La mejora en el manejo de la oxigenoterapia en la última década ha motivado una disminución en su incidencia. En 1981, una revisión de la literatura publicada por Stewart y Cahals, concluye que la supervivencia de los recién nacidos con un peso inferior a 1.500 gramos al nacer, que se aproxima a las 30 semanas de gestación, había mejorado con el tiempo, sobre todo desde la década de 1960, mientras que la proporción de niños nacidos vivos que sobrevivieron con discapacidad se había mantenido estable. Es importante que cada centro tenga bien establecida su propia capacidad asistencial y que exista un consenso de todos los profesionales respecto a qué patología se puede tratar sin que el recién nacido sufra un riesgo adicional. Entendemos por límite de la viabilidad en el momento actual como todos aquellos recién nacidos que nacen con menos de 24 a 25 semanas de edad gestacional. En los últimos 40 años hemos asistido, como resultado de los avances tecnológicos, a una disminución de este límite en una semana por cada década, de forma que en la década de los 80 este límite se situaba en la semana 28 más 6 de gestación.